Bendiciones, hermanos, hermanas. Quisiera hoy acercarles esta reflexión, esta meditación sobre el capítulo 14 de la Carta a los Romanos, que lo voy a hacer en dos entregas. Y el primero nos lleva a preguntarnos el tema de cómo se conjugan la libertad y el amor. ¿Cómo podemos conjugar esas dos cosas? ¿Te resulta fácil conjugar? ¿Será posible conjugar libertad sin sacrificar el amor? ¿O el amor implica sacrificar la libertad? Pablo nos dice en la carta a los Romanos, hoy voy a proclamarles el versículo del 1 al 6. Dice: comprendan al que es débil en la fe sin discutir sus razonamientos. Uno tiene fe y come de todo. Otro es débil y come verduras. Quien come, no desprecie al que no come. Quien no come, no critique al que come, porque también Dios lo ha recibido a éste. ¿Y tú? ¿Quién eres para criticar a un empleado ajeno? Que esté en pie o caído es asunto de su amo. Pero no se caerá porque el Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Da más importancia a un día que a otro, mientras que aquel considera que todos los días son iguales. Cada cual siga su convicción. El Señor, el que distingue un día del otro, lo hace por el Señor. El que come también lo hace por el Señor, ya que da gracias a Dios. Y el que no come también lo hace por el Señor y le da gracias. Palabra de Dios. En este momento, en esta parte de la carta, Pablo se detiene a comentar con detalle un problema concreto que causaba tensiones en las comunidades cristianas, en las primeras comunidades compuestas por cristianos que en algunos casos venían del judaísmo y a otros había cristianos que venían del paganismo. Y este era el caso de la comunidad de Roma. Y el problema que es la observancia de las leyes judías como ayunos, como las prohibiciones de lo que se podía o no se podía comer, y también el problema de las creencias paganas. ¿Por qué? Porque había los paganos, los cristianos que venían del paganismo, que creían que había días de buen o de mal augurio, es decir, que habían días que eran propicios para hacer cosas y había días que no eran propicios, ¿no? Era como que eso era una superstición que les había quedado. Muchos se habían convertido, se habían bautizado, pero sin embargo seguían prendidos de la superstición de que había un día para esto, este día es positivo, este día es negativo. Por ejemplo, nuestro famoso martes 13, no te embarques ni te cases, sería en la superstición popular nuestra, o en el caso de Estados Unidos, el viernes 13 sería una superstición que dice que ese no es un día propicio, no es un día favorable, no es un día bueno. Pues también en la comunidad de Roma había quienes creían. Había unos que tenían problemas con las comidas, otros que tenían problemas con cosas que venían, los que eran de origen judío tenían problemas con la alimentación, las comidas, las cosas que habían heredado de su cultura judaica, y los que venían del paganismo con las supersticiones que habían heredado de su cultura pagana. Algunos cristianos, algunos hermanos de la comunidad, los débiles, que Pablo los denomina así, no acaban de desprenderse de la superstición, de esas prácticas del día positivo, del día que sirve, del día bueno, del día que no bueno, y ya fuera por escrúpulos o por miedos supersticiosos, o incluso por falta de formación, algunos cristianos se sentían como atados a él. Otros cristianos, los que Pablo llama los fuertes, se sentían liberados de todo eso.
se sentían liberados de las supersticiones, de las ataduras de todo y lo otro. Y el problema no era ese, que se sintieran liberados. Gloria a Dios que se sentían liberados, excelente que se sientan liberados, mejor que puedan sentirse liberados, pero el problema era que miraban con desprecio a los que Pablo llama débiles. Miraban con rechazo, como una mirada por arriba del hombro, a los que Pablo llama débiles. Pablo ya había tratado este tema en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8 y en el versículo 10, en el capítulo 10 también versículos 14 al 33, y había dado la solución ya al tema. ¿Y cuál era la solución? La fe en Cristo libera al creyente de todos los miedos, pero también te libera de las observancias, de las costumbres, de la ley judía. O sea, podías comer de todo, no tenías que estar atado a las prescripciones rituales del judaísmo tradicional. ¿Cuál era el problema entonces? El problema eran los prejuicios. El problema es la descalificación. El problema es la condena mutua, sobre todo por parte de los fuertes, y esas descalificaciones, esos desprecios, ponían en peligro la unidad y la convivencia de la comunidad. Por eso que Pablo, cuando toca este tema, lo trata con una profunda seriedad y sale en una defensa decidida de los débiles. No es que Pablo esté diciendo que todas las opiniones tienen el mismo valor o que la actitud de los débiles es correcta. Son las personas y sus conciencias delante de Dios las que tienen el mismo valor. Por eso pide el mutuo respeto y la tolerancia, que no es lo mismo que la indiferencia. A veces confundimos respeto con indiferencia, o tolerancia con indiferencia. Ni lo saludo, ni lo miro, ni le hablo. En definitiva, lo que Pablo le está pidiendo a la comunidad de Roma es que practique el diálogo presidido por el amor, para que los fuertes sepan que la libertad del cristiano tiene que estar siempre al servicio del amor, y para que los que son débiles, los que flaquean, descubran que pueden cambiar su forma de vivir. Y aquí está el centro de todo esto. Digo, esto sigue siendo también un tema hoy en nuestras vidas, en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades. Sigue siendo el tema, sigue siendo un tema. ¿Y por qué sigue siendo un tema? Básicamente sigue siendo un tema porque no entendemos a veces quién está más fuerte, tiene más capacidad para elaborar las cosas, tiene más capacidad para ir asumiendo y liberándose y desembarazándose de prejuicios, de historias o de lo que sea, que no se sienta por encima del otro que no lo ha podido hacer. La invitación es la misma. La invitación sigue siendo lo que Pablo le pedía a la comunidad de Roma, te lo está pidiendo a vos, me lo está pidiendo a mí, nos lo está pidiendo a cada uno de nosotros como hermanos, como hermanas, como hijos de esta comunidad. Practicar el diálogo presidido por el amor. Practicar el diálogo presidido por el amor es ni más ni menos, es decir, ser capaces de vivir en una actitud muy distinta, no de superados, no de desvalorización, no de crítica, no de juicio, sino en una actitud sumamente de generosidad, de apertura, no de justificación, pero sí de comprensión. Yo me pregunto si muchas veces nuestras comunidades, en nombre de esa libertad de espíritu que tienen, en algunas veces no somos sumamente discriminativos. Con el que es diferente, con el que es distinto, con el que no es de mi nación. Yo se los he dicho en otra prédica, se los he dicho. Yo creo que a veces este es el tema. Somos capaces de ser amplios, de dialogar, de recibir a ese hermano que es diferente, distinto. A lo mejor que por su elección sexual no lo puedo, no lo entiendo. Hermano, hermana, si hoy estás en el grupo de los fuertes,
tenemos que descubrir que la libertad del cristiano siempre está al servicio del amor. Tu libertad está siempre al servicio del amor. Tu libertad está siempre al servicio de la fraternidad. Tu libertad está siempre al servicio de construir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es su comunidad, que somos cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Porque se sientan débiles. Para que los que se sienten a lo mejor no se sientan nunca rechazados, nunca juzgados, nunca criticados, sino todo lo contrario. Para que puedan descubrir el principio y el valor de esa libertad que nos da sabernos amados por el Señor. Dios los bendiga. Que tengan feliz día.